Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a un invitado, un muy distinguido invitado, el cardenal Baltasar Enrique Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. Bienvenido, cardenal. Bueno, nosotros estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Además, estamos así como estrenando un nuevo espacio aquí. Y qué mejor para hacerlo que un cardenal que no todos los días está en el estudio. Por eso le decimos a los muchachos, pidan la bendición, pórtense bien. Estamos realmente muy interesados en rememorar 2 episodios que para Venezuela y los venezolanos fueron demasiado importantes y muy impactantes espiritualmente, que fue la llegada a Venezuela en 2 oportunidades del Papa Juan Pablo II. Es normal que un papa vaya tantas veces a un país. Claro, sabemos que a México fue muchas veces, a Brasil, pero... Venezuela, diríamos, en el ranking, por ponerle pues, algún nombre, pues somos un país intermedio. Fijémonos la diferencia que hay entre nosotros, para no hablar sino de América Latina. Pero Brasil tiene más de 300 obispos. Después sigue México, que tiene 100 y algo. Después sigue Argentina, que está cerca de los 100. Y en cuarto lugar sigue Colombia, que también está cercano a ese número. Después seguimos Venezuela, Perú, Chile, con un grupo de obispos que es la mitad del que tiene menos de estos 4 que hemos dicho. Entonces, indudablemente que eso juega también claro, en la diplomacia. Pero bueno, se dio la oportunidad y la gracia de que pudiera haber estado 2 veces entre nosotros el Papa Juan Pablo II. Bueno, usted fue el gran cabeza de la organización de esas 2 visitas que fueron realmente muy, o sea, marcaron época porque fueron unas visitas muy bien organizadas, todo el mundo lo comentaba. Y además todo con se una cumplió. gran presencia Exacto. popular, ¿no? De Sí. la gente, por supuesto, Bueno, como era lógico, previsible, sí. ¿no? Primera visita del Papa, además un Papa que se había propuesto, sin duda alguna, pues una proyección, ¿no? de la Iglesia Católica del Vaticano, cosa que logró, sin duda alguna, porque se considera que realizó cerca de 100 visitas a diferentes países, ¿no? Sí, hay hasta una anécdota simpática. Estábamos un grupo de obispos venezolanos comiendo con el Papa Juan Pablo y en un tono pues muy familiar. Y le preguntó uno de ellos, Santo Padre, ¿qué diferencia hay entre Dios y el Papa Juan Pablo? Y él se queda decir, Dios, Papa Juan Pablo, pues no sé. Entonces, que Dios está en todas partes. Digo, sí, Dios está en todas partes. Y él mismo dijo, y Juan Pablo ya estuvo. Entonces, Él era muy, muy bromista, ¿no? Sí, y tenía muy buen sentido del humor y sobre todo las varias veces que pudimos comer con él, pues fue de verdad una bendición. Ahora, fue muy complicado montar esa visita. Siempre es complicado todo esto. Bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria porque yo era en ese momento el obispo más joven de Venezuela. Yo estaba prácticamente recién nombrado. Para la preparación ya del viaje apenas había cumplido 39 años y tenía menos de un año de obispo. Y mandar a los mayores en cualquier institución Claro, claro. no es nada fácil. Con la presencia del Papa, ¿no? Sí, pero significa. toda la organización se logró de verdad formar un equipo estupendo. En primer lugar, en el primer viaje del Papa, yo diría no podíamos sentar en el primero porque el año que viene son los 25 del segundo y que también habría mucho que contar con las diferencias entre uno y otro. Pero fue comenzando la presidencia de Jaime Lucinchi y encargó al policía Izaguirre, Alejandro Izaguirre, que en ese momento era senador, no tenía pues otro cargo, pero un hombre con una gran autoridad y presencia dentro de su propio partido. Y eso lo vimos ahí de tal manera que lo que decía el policía Izaguirre se cumplía, claro. Eso no se discutía. Y él fue el coordinador, digamos, de la parte del gobierno. Por parte de los militares fue el general Simón Taliaferro, hermano del otro Taliaferro, que general también, que fue embajador en Bélgica, si mal no recuerdo. Y de parte
de parte nuestra de la iglesia se logró conformar un equipo estupendo, multidisciplinar, digamos, para poder conversar y llevar adelante toda la organización. Y fue de verdad exquisito todo lo que se hizo, cómo se montó. Y creo que en un momento como este, en el que a nivel de iglesia se habla tanto de la sinodalidad, trabajar juntos y caminar juntos, pues mire, si no se hubiera dado esa conjunción de todos, sin buscar a ver quién asomaba más el pescuezo, como decir así, quién estaba primero, sino que fue una colaboración de todos los sectores. Y a eso que hacía referencia tú ahorita, la presencia popular, a mí siempre me llamó la atención que todas las veces que posterior a este viaje veía al Papa y a los colaboradores que habían venido entonces, que siempre recordaban el viaje a Venezuela. Y en concreto recordaban el viaje a Mérida por el paisaje, por todo aquello. ¿A usted le correspondió recibirlo allá? Bueno, yo lo acompañé en los cuatro lugares, tanto en Caracas, Maracaibo, claro, Mérida y Ciudad Guayana. Pero el Papa Juan Pablo, yo creo que nunca me llamó por mi nombre. A mí cada vez que me decía Mérida. Y digo, acordarse de Mérida en tantos viajes, en que hay tantos paisajes tan bellos o hermosos como el nuestro, qué sé yo, tanto claro, en América como en Europa, como en Asia, en cualquier sitio. Y fue sobre todo por eso, por ese clima que se creó. El cardenal Casaroli, que era el secretario de Estado en ese momento, el famoso Casaroli, muy famoso, sí, que fue que le tocó toda la Ostpolitik y demás, pero un hombre, además de una figura impresionante, con una gran experiencia, por supuesto. Nunca había trabajado como nuncio, como diplomático en ningún país de habla castellana. Ajá. Y hablaba el castellano mejor que nosotros. Bueno. Y él, cuando sube Juan Pablo II como papa, pues aprendió polaco para hablar con el papa en polaco. O sea que era un hombre que dominaba, no sé, 6, 7 idiomas, pero con una gran fácil, con una elegancia impresionante. Ahora fíjese, 13 idiomas. 13 idiomas, qué impresión. Y entre otras cosas, los consejos que él me dio, porque el padre Tucci, que era el que venía, pues, después fue cardenal, que era el que estaba encima de todas las cosas, y claro, cualquier cosa me caía encima. Cardenal Casaroli, con aquella elegancia, me dice: señor obispo, le voy a dar un consejo. Cada vez que el padre Tucci le pida algo, dígale que sí, y después haga lo que pueda, no le haga caso. sabio consejo. Sabio consejo, porque claro, cuando ya una cosa está montada y mientras está llevando adelante, ¿qué va uno? ¿Cómo se va a cambiar? ¿O qué claro. se va? Ahora hay una cosa, y sabemos que desde el punto de vista organizacional eso dejó muchas lecciones y mucho aprendizaje positivo, ¿no? De cómo se manejó el equipo, porque eso era notorio. Se notaba que ahí había un equipo trabajando en función de un objetivo, no de pescuecear a cada uno por ahí, ¿no? Como decimos aquí en criollo. Pero desde el punto de vista eclesial, es decir, espiritualmente para Venezuela. Bueno, eso fue también una experiencia estupenda, porque esto del padre Jacinto Ayerra, jesuita, que fue cuando se preparó lo que se llamó la misión nacional. Y entonces eso hizo que todos los sectores, no solo de iglesia, sino a todos los sectores, bueno, ¿a qué venía? ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía de específico un evento de este tipo que nunca se concibió como un evento exclusivamente para los católicos? La mejor prueba de ello fue el encuentro con lo que se llamó entonces los constructores de la sociedad, que se hizo en la Catedral de Caracas, y se había planificado inicialmente como para unas 1,000 personas. Bueno, yo no sé de dónde fue casi un milagro, porque logramos tener más de 2,000 personas sentadas en la catedral para ese acto. ¿Y quiénes fueron los que más pidieron? La gente de izquierda, los que nunca, no sé qué, políticos, empresarios. Gente no cercana a la iglesia. No cercana, del mundo académico, universitario, y a todos ellos se les dio cabida. Pero además yo creo que hay otra cosa que es poco conocida, y es que los cabezas, digamos, de parte de la iglesia era el cardenal Lebrún, arzobispo de Caracas, Monseñor Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo y presidente de la conferencia episcopal, y Monseñor Miguel Antonio Salas, que era mi arzobispo, que era el que había dado permiso. La primera cosa que ellos me pusieron, mira,
esto es una visita para el pueblo, no para la gente importante. En esa visita, en cada una de las 4 misas, el Papa daba 100 comuniones. Ninguno se le va a dar comunión a ninguna persona importante. ¿Por qué? Porque el que es importante puede tener real y le conseguimos que vaya a Roma y que allá vaya a misa con el Papa. Aquí, para la gente de aquí. Mire, cardenal, también hay una escena que se recuerda mucho, ¿no? Popularmente en la primera visita. Fue el niño Huacarán que cantó, ¿no? Una canción. El peregrino. Bolívar. Adrián Huacarán, sí, En Bolívar, ¿no? Sí, Creo que fue. eso fue en Ciudad Guayana. Fue una cosa impresionante. El padre Tucci también estaba apurado porque si había ya un retraso de 2 minutos, como era toda la cosa. Y al terminar la comunión, de pronto empezó a cantar un niño. El Papa Juan Pablo, que además todo lo de la música y esa cosa le llamó la atención. Bueno, esa canción del peregrino todavía sigue siendo casi como un himno. Cuando uno va de visita pastoral, en tantos momentos se repite. Y el Papa mandó a llamar a Adrián Huacarán, pues que vino, pues estaba ya lejos donde estaba el coro que cantaba, le dio un gran abrazo y un beso, y vino la mamá, y bueno, fue lo que lanzó al estrellato a este muchacho que quisimos después también ayudarlo porque conseguimos hasta una beca para él y para su mamá con todo pago para que fuera a estudiar música o a especializarse en música en Italia, pero la mamá no quiso ir. Claro, a lo mejor porque era muy pequeño, ¿no? No, pero bueno, era también para ella. A lo mejor hubiera sido un tenor superior a Alfredo No, Sadel, por decir algo. exactamente, O sea claro. que ver esas oportunidades, bueno, lamentablemente no se dio. Cardenal, por cierto que 11 años después, ya en febrero de 1996, fue la segunda visita del Papa, ya era el segundo gobierno de Rafael Caldera. ¿Qué anécdota o qué episodio desta usted de esta Mira, yo creo que fue muchísimo más fácil porque, bueno, me volvieron a nombrar a mí con el mismo equipo y con la experiencia que habíamos tenido del primer viaje, y era solamente la visita a Caracas y a Guanare, pues entonces se pudo organizar muchísimo más fácil. Tengo que decir lo que fue, desde el punto de vista logístico, en relación con el gobierno, más fácil la primera visita que la segunda. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, porque hubo que superar toda una serie de cosas y sabemos que no era muy fácil, pues, claro, hablar o decirle las cosas al presidente. Pero bueno, gracias a Dios, pues, todo resultó. Lo de Guanare, bueno, supuso muchas cosas, porque precisamente en el primer viaje que se pedía que fuera a Guanare, en el 85, bueno, Guanare no reunía las condiciones para recibir una gran multitud. Para esta segunda visita estaba no terminado, pero abierto, pues, lo que es la autopista José Antonio Páez, ¿no? Que sí, estaba ahí. Pero faltaba la conclusión del puente sobre el río Guanare, que estaba hecho un 60-70% y faltaban 2.000 millones de bolívares de entonces para terminarlo. Pero el presidente decía que no hacía falta. Ya tenemos que ir terminando, nos queda un minutico, pero cuando usted estuvo después seguramente muchas veces en Roma, ¿no? Como sabemos. ¿Qué sentimientos, qué comentarios le hacía el Papa sobre Venezuela y sobre esas visitas? Mira, sus visitas, ¿no? Sí, claro. No solamente el Papa, sino todos los colaboradores que vinieron con él hacían mucha referencia a esta visita a Venezuela y los frutos que dio, porque fueron frutos muy interesantes, tanto en el orden espiritual. Bueno, el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas que hubo al comienzo de los años 90 fue producto, pues, de eso. Sí. Pero también otra cosa fue muy interesante con la pluralidad de la sociedad venezolana, y es que de ese encuentro con los constructores de la paz, de ahí salieron una serie de encuentros posteriores que tuvimos con el mundo universitario, con el mundo empresarial, con el mundo político, en el que había, bueno, como en el arca de Noé, de todo pelambre, pues, que estaba allí, y que resultó una experiencia
sumamente interesante y muy bella, que es algo que nos está haciendo mucha falta, pues esa necesidad que uno no conversa con quien quiere, sino con quien le toca. Exactamente. Y que el otro que piense distinto que yo, que tenga otra postura, no es mi enemigo, Claro. ni es mi contrincante. Tenemos que buscar un camino juntos para echar adelante, y creo que eso es una de las grandes lecciones que nos dan las dos visitas del Papa. Bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias. haber estado con Gracias, nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido sumamente grato. Vamos a la pausa y regresamos.